¿Qué pasaría si todo tu mundo perdiera el color? No es una metáfora. En la mansión Ashworth, el orden obsesivo y la simetría absoluta son la antesala de la locura. Miren esto. Los objetos no están sucios, están vacíos. El color es su comida, y si tocas algo, lo alimentas. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 6, Advertencias. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. El estudio de Veral se cerró tras Clara Domínguez con un chasquido hueco, dejando atrás los planos malditos y la sonrisa de Julián Cortés. La pequeña puerta de servicio la había conducido a una escalera estrecha de hierro fundido, una estructura de caracol que descendía hacia las entrañas de la mansión Ashworth. Clara descendió, sintiendo el aire volverse más denso y el olor a tierra y humedad más fuerte. Sabía que la ruta la llevaría eventualmente al punto central del plano, la umbra. En el descanso entre el primer piso y la planta baja, Clara se detuvo, decidiendo que no podía continuar sin intentar obtener información real o al menos una advertencia más precisa. La señora Petrov era el único punto de contacto con una humanidad fragmentada que quedaba. Bajó el tramo final y se encontró en un pasillo secundario, oscuro y más frío aún que el vestíbulo principal. Lo buscó, no tuvo que hacerlo por mucho tiempo. La señora Petrov estaba allí, inmóvil. Se había reubicado en la sombra de un arco de piedra. Esta vez ya no tenía la escoba, en su lugar sostenía un paño de limpieza, gris y raído, que frotaba sin cesar una pared de piedra que estaba impecablemente limpia. El acto era completamente inútil, el gesto mecánico de un autómata programado por el miedo. Clara se acercó con cautela, sus pasos amortiguados por el polvo acumulado. Intentó abordarla de una manera más firme, ignorando el miedo que la mujer, con su quietud sobrenatural, le inspiraba. Señora Petrov, la mansión, el plano, ¿qué es lo que está protegiendo Veral? ¿Qué es el retorno? La anciana detuvo su movimiento. Una vez más, quedó suspendida en el aire, su rostro demacrado apuntando a la pared, pero sus ojos inyectados en sangre. Sin embargo, parecía mirar a través del muro, a través de Clara, hacia un horror que solo ella conocía. No toque nada, repitió la señora Petrov, su voz un susurro seco, como hojas muertas arrastradas por el viento. La frase era la misma letanía que la había definido desde el principio, una advertencia sin contexto. ¿Qué significa no toque nada?, insistió Clara, su voz elevándose con la frustración. La mansión está drenando el color de las cosas, lo noté en la alfombra. La señora Petrov se giró entonces, en un movimiento lento y rígido, como el rechinido de un mecanismo abandonado. Su mirada se posó en Clara, y por primera vez, la mujer percibió una emoción en ella, un terror pálido, casi histérico, contenido a duras penas. La anciana dio un paso hacia adelante, acercándose a un nivel de proximidad que era demasiado íntimo en la mansión. Su aliento olía a aire viciado. No lo despierte, repitió una vez más, la admonición, pero esta vez con una urgencia que rayaba en la súplica. No lo despierte, no lo despierte. Las palabras se hicieron más rápidas, una cascada de miedo. ¿Despertar a quién? ¿A ella? ¿Es Veral o lo que él invocó? La señora Petrov no podía, o quizás no quería, responder directamente. Se cerró de nuevo, volviendo a su autómata silencioso, retomando el frote inútil de la pared limpia, sus ojos clavados en el horror invisible. Clara se dio cuenta de lo inútil que era interrogar a aquella mujer. La señora Petrov era solo una señal de tráfico hacia el peligro, no una guía. Decidió buscar otra ruta hacia el nivel inferior, alejándose del pasillo principal, donde sabía que Julián y la anciana podían interceptarla. La búsqueda de la escalera de servicio la llevó a lo que parecía ser la zona de servidumbre, un laberinto de corredores estrechos y puertas desvencijadas que olían a lejía, grasa antigua y abandono. Finalmente encontró una puerta de vaivén de madera engrasada que conducía a la cocina. El contraste entre el horror gótico de los salones y el terror doméstico fue instantáneo y escalofriante.
La cocina era inmensa, un espacio que alguna vez debió haber sido un hervidero de actividad. Ahora estaba imbuida en un silencio sepulcral, y la luz que entraba por una claraboya alta era de un gris tan puro que parecía nieve sucia. Pero la anomalía no era la suciedad ni el abandono, era la precisión. Todos los utensilios de cocina estaban colocados en sus lugares, pero con una organización que desafiaba la lógica humana. Cuchillos, tenedores, cucharas y espátulas estaban alineados en filas perfectas sobre una encimera de acero oxidado, sus mangos equidistantes al milímetro. Los tazones de cerámica estaban apilados en columnas cuya altura era matemáticamente exacta. No era la limpieza de una persona, era el orden enfermizo de una obsesión, la simetría absoluta que precede a la locura. Y todos sus utensilios eran grises. La madera de la mesa de carnicero, el metal de las ollas de cobre que colgaban del techo, los platos apilados en el escurridor, todos habían perdido su color. El metal no reflejaba el brillo, el cobre no tenía matices verdosos, la madera no tenía grano. Todo estaba uniformemente cubierto por ese tono gris, el color de la mansión, el color de la muerte lenta y absoluta. Era como si Veral no solo hubiera diseñado un receptáculo, sino que también lo hubiera calibrado para consumir el mundo y todo lo que en él está. Clara sintió una urgencia de probar su hipótesis. Si la mansión se alimentaba de color, ¿qué pasaría si un objeto con vida fuera introducido en ese ambiente? Vio un juego de tazas de té en una estantería alta, tazas que, por alguna razón, aún conservaban un vago matiz azul pálido, quizás debido a la porcelana fina. Clara se acercó y, con el corazón latiendo a toda velocidad, alargó la mano y tocó una de ellas. El contacto fue tan breve como una descarga eléctrica. En el preciso instante en que sus dedos rozaron la superficie de la taza, sintió un vacío repentino, no en el aire sino en su propia percepción. Al retirar la mano miró la taza. El azul pálido se había ido. La taza ahora era de gris, idéntica en tono y textura a todo lo demás en la cocina. La mansión había absorbido ese último vestigio de color, tragándoselo sin dejar rastro, dejando nada más que una carcasa inerte. El silencio de la cocina se rompió entonces con una violencia aterradora. «No toque nada, no lo alimente». El sonido era agudo, gutural, un grito de puro terror y desesperación que rebotó en los techos altos de la cocina. No era la voz de la señora Petrov que Clara había conocido, sino la voz de una mujer al borde de la fractura, el primer signo de humanidad real y por tanto de sufrimiento que había emitido. Clara se giró para enfrentar el origen del grito. La señora Petrov estaba parada en la puerta de vaivén, su rostro contraído en una mueca de horror espantoso. Su cuerpo se sacudía con violencia. Por primera vez, Clara vio que la anciana no era un fantasma, sino una víctima atrapada en su propio infierno de repetición. La palabra clave no había sido «no toque nada», sino «no lo alimente». La mansión Ashford no solo drenaba el color, sino que se alimentaba de él. Y Clara, al tocar la taza, había participado en ese proceso, ofreciendo la vitalidad cromática de la taza al organismo arquitectónico que Veral había creado. La mansión estaba viva, y el color era su sustento. Clara se sintió invadida por una mezcla de náuseas y asco. La obra maestra no era una pintura, ni un ritual, sino una máquina biológica, un depredador inmóvil que succionaba la vida de su entorno. Julián, el niño, la señora Petrov, todos eran piezas de un sistema diseñado para llevar a alguien como Clara, una purista de la ética y la belleza del color, al centro del vacío. Sin pensarlo dos veces, Clara se alejó del foco de esa revelación terrible. La señora Petrov, agotada por su propio grito, se desplomó contra la pared, volviendo a su mudo terror. Clara corrió a toda velocidad por un estrecho corredor de despensa, sintiendo que la mansión se tensaba a su alrededor, como una mandíbula que empezaba a cerrarse en torno a su presa. La ansiedad ahora no solo era el miedo a un asesino, sino el miedo a ser consumida, de que su propia ropa, el rojo de sus labios, el color de sus ojos fuera aspirado por las paredes grises. Llegó a una puerta de madera reforzada que la llevó a una escalera de piedra, fría y húmeda. Era la escalera de servicio al sótano. El camino se oscureció rápidamente, y el aire se hizo pesado, pesado con el olor a tierra movida y ese toque dulzón del pigmento. El plano la había guiado, la umbra, el punto de convergencia, el centro del sigilo arquitectónico,
estaba abajo. Clara bajó los escalones con prisa desesperada, sintiendo que en cualquier momento una mano invisible la alcanzaría en la oscuridad para arrancarle hasta el último rastro de color que le quedaba. La sala sin luz la esperaba, el lugar donde el monstruo se reunía con su alimento.